En las fracturas supraintercondilianas del húmero en adultos, eh, vamos a empezar hablando de cómo se define qué es la zona diafisiaria, qué es la zona metafisiaria y qué es la zona epifisiaria. Entonces, hay una medida que desde la cortical lateral o medial, desde donde ustedes quieran medir, se toma la medida de cortical a cortical y eso le va a dar, por ejemplo, acá 6 centímetros. Esos mismos 6 centímetros usted los transporta desde la cortical inferior hacia arriba y le va a dar un cuadrado. A ese cuadrado se le llama cuadrado de Haynes. Lo que está dentro de ese cuadrado se considera la zona metafisiaria del hueso y eso es lo que va a recibir el nombre en el húmero distal como región supracondiliana, en el fémur distal como región supracondiliana, en la tibia proximal como platillos tibiales y en la tibia distal como pilón tibial. Específicamente hablando de la región supracondiliana del húmero, entonces podemos tener esa mezcla de mecanismos de fractura. Podemos tener una fractura que sea supracondiliana, es decir, que tenga trazo extraarticular, o que sea supraintercondiliana, que tenga trazo hacia la articulación. Y evidentemente esto puede ser una fractura supraintercondiliana estable, puede ser una fractura supraintercondiliana inestable, que esta a su vez, siendo inestable, puede tener un trazo simple o puede tener un trazo conminuto. Y se clasifica por la clasificación de Riceborough. El manejo inicial para este tipo de fracturas, cuando tengan un paciente en urgencias con una lesión de estas, es colocarle una férula axilopalmar para inmovilizar la lesión, modular el dolor, realizar analgesia, solicitar el material. ¿Cuál es el material que se usa para este tipo de fracturas? Placas bloqueadas anatómicas de húmero distal. Es la manera de abordar este tipo de fracturas, es por un abordaje posterior. Ese abordaje posterior, dependiendo la complejidad y la conminución, se puede hacer un trazo simple posterior sin necesidad de hacer osteotomía en el olecranon, pero cuando son trazos complejos conminutos, es necesario hacer una osteotomía a nivel del cúbito proximal del olecranon, se llama osteotomía de Chevron, para levantar el paquete completo, el tríceps, y de esta manera visualizar mucho mejor y realizar una reducción adecuada. Las estructuras que debemos cuidar acá pues es el nervio ulnar y el nervio radial que se va a cruzar. Eh, Generalmente o lo que siempre se utiliza son colocar las placas de manera hexagonal, donde se coloca una placa en la cortical medial y otra placa posterior. La cortical sí, se medializa, lo que significa que sean hexagonales es que no una esté mirando la carilla hacia la parte interna y la otra hacia la parte posterior. Eh, a- Además de esto, como técnica para reducir la superficie articular, se pueden utilizar ya sean los tornillos que hacen parte del mismo set o algunas veces se utilizan unos tornillos que se llaman tornillos canulados que nos ayudan a reducir los fragmentos para volverla una fractura más simple. Hablando del húmero distal, también pueden haber las fracturas del capital. Las fracturas del capital es este fragmento que hace parte del húmero distal donde se va a articular con el radio, con la cabeza radial. Ahí también podemos tener fracturas. Hay una serie diferente de clasificaciones. Dentro de este está la de Duberley, que nos habla pues de los fragmentos, desvío y la conminución que pueda tener. Cuando tenemos fracturas del capitalium, lo que más se utiliza son la reducción con tornillos, lo mismo, canulados pequeños o con tornillos de Herbert. La diferencia, lo bueno de los tornillos de Herbert es que como no tienen cabeza no van a quedar intraarticulares. Entonces, pues de esta manera es más fácil si cuentan con tornillos de Herbert, va a facilitar mucho más el procedimiento quirúrgico. También dependiendo del trazo de la fractura, va a ser mejor abordarlo con tornillos de Herbert.